el día de ayer, el 27 de mayo del 2021, a las 11 horas de la mañana aproximadamente. La detención fue en la vía pública por Carabineros de Chile, específicamente en calle Pedro Montt con calle Manuel Rodríguez de Arica. La causal de flagrancia fue la letra E del artículo 130 del Código Procesal Penal, donde un testigo que había filmado una agresión, que la presenció directamente, pudo señalarle a la policía, Carabineros, que llegó al lugar, individualizar al imputado y indicó que había sido autor de esa agresión que él había presenciado y filmado en la vía pública. Y con esa información, Carabineros procedió a la detención del imputado en ese lugar. Esas son las causales, señoría, en un principio fue lesiones graves gravísimas, pero después, durante el transcurso de las horas, este delito mutó y es lo que vamos a formalizar por homicidio frustrado. Esas Bien. son las circunstancias de la detención, señoría. Señor defensor, ¿usted tiene alguna incidencia que formular respecto de la legalidad de la detención? Y su señoría, la defensa tiene cuestionamiento respecto a la ilegalidad de la detención, en el sentido, magistrado, de que, a ver, desde el momento en que se toma a mi representado detenido, funcionarios policiales comienzan a hacer ciertas diligencias autónomas que, a juicio de esta defensa, no se entienden resguardadas o amparadas por el debido proceso. En ese sentido, su señoría, nosotros cuestionamos, digamos, el tema de la ilegalidad en el sentido de que en la carpeta investigativa aparecen fotos del imputado. Existen fotos en el cuartel policial que en definitiva fueron tomadas por la CIP de Carabineros, y segunda cuenta el parte policial, desde el momento en que Carabineros toma para estos efectos contacto con el fiscal, quien los instruye respecto de las cosas en términos de diligencias investigativas que deben hacer, no se señala en ninguna las fotografías que se pueden realizar a mi representado. ¿Ya? Existen en este sentido en el parte policial fotografías que son directamente en la comisaría, digamos, que se realizan a el cuerpo de mi representado y a parte de sus pertenencias. En ese sentido no entendemos que no existe ninguna instrucción al respecto y por tanto entendemos también, su señoría, que se vulneran las normas sobre la dirección de la investigación del Ministerio Público, toda vez que las policías actúan de manera autónoma en ese sentido. La defensa entiende, su señoría, que se trata de exámenes corporales que, en definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal, debieran contar con autorización expresa del imputado. En ese sentido, no obra la carpeta investigativa ningún acta que dé cuenta del consentimiento para ello, y por lo menos no existe en ese sentido en la carpeta, y en caso de negativa debiese de contarse con autorización judicial. Entendemos que en causas análogas, su señoría, han existido autorizaciones judiciales en las que, digamos, por intermedio del fiscal, las policías le informan al fiscal y el fiscal solicita la autorización judicial para ello. Por tanto, entendemos que se realizaron diligencias que vulneran las normas del debido proceso y en este caso también la seguridad individual de mi representado. Por otra parte, su señoría, en todo este tiempo de la detención, digamos, y que es el segundo tema que planteo al respecto, dice relación con la incautación de los elementos que están relacionados con el delito. En el parte policial, su señoría, se señala brevemente que, siendo a las 12:30 horas, por instrucción del fiscal de turno, el fiscal Carlos El Tip, personal de la sección de investigación policial a cargo del sargento segundo, Luis Muñoz, realizó diligencias investigativas orientadas a la ubicación del arma utilizada por el imputado para cometer el ilícito, empadronar el lugar de ocurrencia del hecho, tomar declaración voluntaria de testigo, análisis de imágenes de video y análisis comparativo de imagen. Si uno va y revisa el parte policial, su señoría, se señala que Carabineros toma contacto con el fiscal de turno y este le da instrucciones que dicen relación tomar declaración de los testigos, solicitar la grabación de lo ocurrido y se realiza un fotograma siendo remitido junto al parte policial. Nada de ello da instrucción en lo que diga relación con el ingresar al domicilio de mi representado. Carabineros de Chile concurre al domicilio de mi representado, que estaba a unas cuadras del sitio del suceso, se entrevistan, entiendo, con una persona, entiendo que es un familiar de mi representado, y, digamos, ingresan, no solamente registran, obviamente, y con ello logran incautar especies. En ese sentido, entendemos que hay un exceso en las facultades autónomas de la policía contenida en el artículo 83 del Código Procesal Penal. Quien tiene a cargo en la investigación es el Ministerio Público. Ellos son quienes deben instruir a los policías para efectos de realizar las actividades, digamos, que digan relación con el procedimiento y con la investigación del mismo,
cosa que en este caso no se presenta, sino que por el contrario, existe un exceso. El artículo 83 en ningún caso establece eso. Incluso, su señoría, uno podría cuestionar, ya, pero existe para estos efectos una declaración, digamos, una voluntariedad por parte del dueño del domicilio, pero lo cierto, su señoría, es que esto va más allá de eso. La voluntariedad tiene que ser o de mi representado, justamente porque lo que se vulnera para estos efectos es su derecho a la intimidad y a la privacidad que él tiene con el domicilio. Entonces no se puede ser laxo con una norma que, digamos, tiene, por decirlo de alguna manera, se intromete en la vida personal de las personas, y su interpretación debe ser restrictiva. Por tanto, sucedería, si no existe instrucción del fiscal, malamente las policías pueden actuar a ese respecto. Por tanto, su señoría, entendemos que no existe ningún antecedente en la carpeta investigativa que dé cuenta de que efectivamente existe una autorización, ya sea del fiscal o bien del tribunal, para efectos de ingresar al domicilio e incautar. Sí, está en silencio. Ahí sí. Sí, es que me había silenciado y ya estaba desesperado. Alfonso no me respondía, desmuteame por favor, porque yo me muteé para poder... pero ya justo Pasó hace un rato. lo tiene usted su traslado. Señoría, vamos a solicitar el rechazo de la incidencia planteada por la defensa, por cuanto de las diligencias que ha mencionado, ninguna de ellas fue base o sustento para la detención. Como indicamos, bueno, lo que se está controlando acá es la legalidad de la detención, esto es que la flagrancia se encuentra dentro del marco del artículo 130, letra E, que es el que nosotros hemos invocado para estos efectos, y lo que nosotros indicamos como causal o como fundamento de la letra E del artículo 130 fue la declaración de un testigo presencial que los indicó y que lo había filmado. Respecto con esa información, en el marco de la flagrancia, es que, con esa indicación, por decirlo de alguna manera, es que la policía procede a la detención. Eso se enmarca perfectamente dentro de la letra E del artículo 130, y no hay ninguna, en ese sentido, utilización de las diligencias que ha mencionado la defensa. Por lo mismo, no me voy a hacer cargo del contenido de la alegación, porque ninguna de estas alegaciones se enmarcó dentro de la causal de flagrancia. Y en consecuencia, nosotros estimamos que los fundamentos que ha entregado la defensa no son suficientes y no dicen relación tampoco con la causal de flagrancia que ha sido invocada por la Fiscalía y que se encuentra suficientemente acreditada. De hecho, tampoco fue cuestionado. Como no fue cuestionado, nosotros asumimos que la defensa concuerda con la causal que nosotros hemos mencionado, o por lo menos con el fundamento fáctico de esa causal. Como concordó con él, no lo cuestionó, nosotros estimamos que la detención es legal, señoría, y solicitamos que la declaración se haga en ese sentido. Gracias. Señoría, solo si me permite un minuto. ¿Sí? Para hacerme cargo al respecto de algo. Entonces, señoría, la detención de una persona se establece desde el momento en que es aprendida por, en este caso, funcionarios policiales, hasta el momento en que es puesta a disposición del juez de garantía. Justamente por eso se llama audiencia de control de la detención, porque la persona se le controla una detención en la que pasó una determinada cantidad de tiempo, en este caso horas, para ser puesto a la misma. Por tanto, la detención como tal no es solamente la aprehensión propiamente tal, sino que dice relación con el contexto y todo lo que lo rodea. No es solo la aprehensión material, sino que además son bueno, obviamente dice relación con la aprehensión propiamente tal, digamos, pero también eso está circunscrito a todas las diligencias que se realicen en el acto, de manera posterior, hasta que es controlado ante el juez de garantía. Justamente por eso se llama audiencia de control de la detención, y uno puede cuestionar la legalidad o ilegalidad de la misma, entendiendo, digamos, la detención como un acto no solo de aprehensión, sino como un acto también de disposición hacia el tribunal. Eso es el punto que quería aclarar, su señoría. Ya. Sí, bueno, pero es una cuestión de argumentación, no yo pensé que te hace el cargo. No estoy de acuerdo con lo que usted decía, porque de entenderlo así, una ampliación de detención de 5 días que lo permite, por ejemplo, en la ley de drogas, cualquier actuación que sea posterior a la aprehensión del ciudadano, por ejemplo, en el día cuarto, podría viciar de ilegalidad la detención. Yo no comparto, y hay fallos ya uniformes de la Corte Suprema en el sentido cuando alguna vez se intentó, lo que usted dice ahora. Pues bien, yo estoy de acuerdo con el fiscal, bueno, veamos, hagamos un poco de pedagogía. El público ha visto toda la audiencia hasta este rato de orden de detención. El ciudadano puede ser detenido o por orden, y todas las audiencias que vimos hasta la última previa a esta, fueron por orden de detención o por flagrancia. Es decir, cuando la persona ha cometido un delito y es detenido por la policía o por un ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, eso hay que ver si estamos frente a las hipótesis que nos plantea el artículo 130.
que son las hipótesis de flagrancia de la detención de un ciudadano. Y me parece que la defensa no ha tocado eso. Lo que argumenta la defensa es que una vez detenido el imputado, la policía habría actuado, según él, irregularmente. Cuestión de respecto a la cual yo no voy a referirme ahora. Me interesa saber si el imputado fue detenido correctamente y de acuerdo a lo que se manifestó por el señor fiscal, no controvertido en el punto que interesa, por el defensor, me parece la acción de la policía es impecable, así que yo voy a rechazar la incidencia. Señor Valdivia, ponga atención a lo que le va a comunicar el señor fiscal, luego yo le voy a preguntar si usted entendió. Gracias, señoría. La Fiscalía informa al imputado que se le investiga por los siguientes hechos. Con fecha 27 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública, específicamente en calle Arturo Prat con Manuel Rodríguez de la comuna de Arica, el imputado sostuvo una discusión, con la víctima, Boris Cristian Ábalos Adasme, para luego proceder con ánimo de causarle la muerte, a agredirlo con un palo de gran tamaño que mantenía en su mano, primeramente en la cabeza, momento en que la víctima cayó al suelo, y el imputado siguió golpeándolo en reiteradas ocasiones en la cabeza y rostro, lo que le provocó a la víctima un trauma encefalocraneano grave, con compromiso de macizo facial y de piso de cráneo de carácter grave, internado en la UCI del Hospital Juan Noé, en coma inducido y con riesgo vital. Los hechos antes relatados se enmarcan dentro del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal. Se le atribuye la calidad de autor ejecutor en el marco del artículo 15, número 1, del mismo cuerpo legal, y el grado de desarrollo del delito es el de frustrado. Señor Valdivia, como yo le dije hace un rato, me interesa saber si usted entendió el relato que el fiscal nos acaba de hacer. ¿Entendió? Sí, pero resulta que yo a él... No interesa, señor, me interesa si la respuesta es muy sencilla, sí o no. Solo si entendió. Si es tan exacto como lo dice el fiscal, si hay alguna explicación, no es relevante todavía. ¿Bien? Yo la había pegado a él porque... Señor, me entendió, le estoy diciendo que... David, señor, si se le permite. David, nosotros... Perdón, Nicolás, señor, bien, la pregunta era muy sencilla, solo si entendió sí o no. No le estoy diciendo si usted tiene alguna justificación o no, porque eso no es relevante. De hecho, le recuerdo que usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Ya? Y le recomiendo que lo haga, su abogado también solamente le recomienda lo mismo, pero si usted quiere declarar, fijaremos la audiencia para que eso ocurra. Te advierto que si usted declara, ahí le nace la obligación de responder todas las preguntas que le quiera hacer el fiscal. Eventualmente lo puede poner en aprieto y va a tener que responder esas preguntas. En cambio, si usted guarda silencio, porque es su derecho, a nadie le va a molestar que haga uso de su derecho a guardar silencio, el fiscal no puede hacerle ninguna pregunta. ¿Ok? Ya. Muy bien. Señor fiscal. Gracias, señoría. Primero que todo, vamos a solicitar un plazo de 100 días de investigación. Nosotros necesitamos hacer varias pericias. Se encuentra pendiente una pericia del ABOCAR respecto del sitio del suceso, y también se van a solicitar algunas pericias químicas respecto de restos orgánicos que quedaron en el lugar, como también de el instrumento utilizado para la comisión del delito. En ese escenario nosotros solicitamos ese plazo. Y segundo, como medida cautelar, vamos a solicitar la prisión preventiva del imputado. Los fundamentos para ello, primero refiriéndonos a la existencia del delito y la participación, lo primero que quisiéramos hacer presente, señoría, es las declaraciones de dos testigos muy importantes. Esto, nosotros, bueno, algo ya avanzamos en la primera discusión respecto de legalidad de la detención, como también en la formalización. Pero en este caso en particular, lo que ocurre es que uno de los testigos que declara hasta estas alturas de la investigación, logra apreciar desde un muy buen lugar, que es un departamento que quedaba frente al lugar de los hechos, una situación que obviamente le llamó tanto la atención que procedió a filmarla con su teléfono celular. Él pudo ver una discusión respecto de el imputado, en este caso, dentro del cual él lo ubicaba, lo reconocía como cuidador de vehículos que trabajaba en esa calle, que vestía un chaleco reflectante bastante notorio. Entonces, después de esta discusión se retira del lugar, camina unos metros y regresa después con un trozo de madera de gran tamaño. Luego de esto, él
visualiza que encaró al sujeto. Lo que agrega la víctima es que la discusión tenía relación, y los dos testigos dan cuenta de eso, por un tema relativo a algún problema con una mascota, con un perro. Y él comienza la filmación de un video. De suelo, y la persona que el testigo en todo momento lo identifica como el cuidador de vehículos con el chaleco reflectante, le propinó muchos golpes en la cabeza, y focalizaba fundamentalmente los golpes en la cara y cabeza de la víctima, pese a que la víctima en algún momento cubrió la cabeza con sus brazos. Recibió varios golpes también en el rostro, lo indica este testigo. Da cuenta que, claro, la discusión había comenzado un poco antes, y que la persona que en este caso golpeó estaba en una situación, en un estado muy agresivo, y que la víctima, después de la discusión, dice, depuso su actitud cuando observó que el sujeto portaba un palo en la mano, e incluso bajó sus manos y su tono de voz, dice el testigo. Luego de esto, este es un testigo, la verdad, no es muy frecuente tener un testigo que vislumbre todo esto desde el principio, y que además haya tenido la posibilidad, como mencionábamos, de dejar un registro fílmico. Y además indica que él bajó, prestó ayuda, vio que estaba ensangrentada, que tenía un corte en la cabeza, un corte en el rostro, ojos hinchados. Dice textualmente, literalmente tenía su rostro desfigurado. La persona estaba desorientada, incluso desconfiada de las personas que estaban en el lugar. Llegaron funcionarios de municipalidad, la ambulancia, y posteriormente, más o menos a las 11, relata él, llegó una patrulla de carabineros con 2 funcionarios, les relata estos hechos y les indica que él logra ver al agresor que se desplazaba por Avenida de Chile, más o menos en Manuel Rodríguez, los indicaron y Carabineros fue a detenerlo. En este video que vamos a referirnos primero a las declaraciones. Aparecía otra persona muy cercano a la dinámica de los hechos, que la CIP de la primera comisaría logró también individualizarlo y tomarle declaración. Este es un testigo que trabaja en las cercanías del lugar, que se aprecia en ese video. Bueno, y en esa calle hay varios estacionamientos, y él era uno de los encargados de esos estacionamientos. Y él también pudo vislumbrar la discusión primero. Identifica claramente a David, dice que cuida autos en calle Manuel Rodríguez, describe su vestimenta, andaba con shorts, chalas y un chaleco reflectante. También describió a la víctima y decía que discutían por una pelea de un perro que se produjo en la calle. O sea, volvemos más o menos a la misma situación. Los testigos no son capaces de detallar la discusión exacta, pero es un tema relacionado con comportamiento o con algo de mascotas que estaban en el lugar, y que todo indica que alguna de ellas era de propiedad del imputado. Y después de esta discusión, David le dijo a la otra persona que lo esperara y que volvía al tiro. Me acerqué a la persona de camisa blanca y le dijo que se fuera del lugar, dice, porque el David era loco y que siempre andaba con palos peleando. La persona me dijo que no se iría, que se quedaría en el lugar esperando a que volviera. Después dice que regresa, en este caso el imputado, portaba el palo en su mano, dice que le dijo que no le pegara a la otra persona. David no me hizo caso, levantó el palo y le pegó al otro hombre. El hombre cayó al suelo, David le siguió golpeando a la persona en el suelo. Yo en ese momento, para evitar que David me agrediera, me corrí del lugar. Lo que pude ver que el David estaba como loco, desorbitado, tenía sus ojos rojos, estaba enceguecido golpeando a la persona. Nadie se metió a ayudar. Yo tenía miedo que me pegara, así que no me metí a separar. El David estaba vuelto loco. Después que le pegó al hombre, se fue del lugar. Relata que se acercó a la persona, se percató también que tenía el rostro lleno de sangre, heridas en la cabeza, ojos morados. Dice que llamó a Carabineros y luego llegó a la ambulancia, Carabineros, y que él también pudo apreciar la detención. También agrega que el imputado es una persona violenta, peligrosa, que ataca a las personas con este palo, que ha tenido problemas de violencia y los han tenido que controlar.
Y lo último que agrega es que David, que agredía a la persona, le repitió en varias oportunidades: porque le pegaste a mi perro, porque le pegaste a mi perro. Solo le decía eso y le pegaba con el palo. No recuerda más antecedentes. Entonces, bueno, como mencionamos, hay un video. Nosotros obviamente lo mantenemos en este momento. Es un video, señoría, que tenemos que hacer la salvedad, que es un video bastante fuerte respecto de la dinámica de los hechos. Estamos en conocimiento, porque, bueno, somos ciudadanos también y sabemos que es algo que se ha difundido en redes sociales también. Sin perjuicio de eso, tenemos que hacer presente de que este video lo tenemos, y este video, que es el que el testigo declara, es extremadamente explícito. De este video nacen otras diligencias, las cuales vamos a explicar para fundar la participación. Es relativamente corto. Pongo sobre la mesa el tema de la calidad del video y lo complejo que es, porque si por alguna razón la defensa lo conoce y no es estrictamente necesario, nosotros estaríamos en condiciones de no exhibirlo y dedicarnos a la otra prueba. Pero si la defensa, obviamente, en uso de su ejercicio de su derecho, requiere hacerlo, nosotros obviamente que lo vamos a hacer. Don Nicolás. Sí. Su señoría, yo soy de la idea de que efectivamente se exponga, pero que para estos efectos se mantenga la audiencia reservada, que no se transmita al público el video, digamos, justamente por lo que señala el fiscal, de que se trata de un video con imágenes bastante fuertes y bastante explícitas. No, bueno, la verdad es que no había razón alguna para impedir la exhibición del video, ¿no? Que hay acuerdo en que se exhiba el video, no tengo ningún inconveniente, somos todos adultos, hay libertad No, de pero expresión, de información, ¿no? no, de acuerdo, pero amparado también su señoría Además, como dijo el fiscal, es un video que el día de ayer se viralizó, además que lo hicieron en las noticias, entonces no veo por qué no. Si lo van a exhibir, se exhiba. Sí, su señoría, lo que pasa, si me permite, lo que pasa, bueno, dos cosas. La primera, como bien señaló y señaló el fiscal, el video es explícito. Se señala a la persona de mi representado por derecho a la presunción de inocencia. Solicitamos que no se viralice en términos de esta audiencia. Ahora, sin perjuicio de que está viralizado, eso no per se indica que todo el mundo ha tenido acceso a él, y que incluso menores han podido tener acceso a él. El video es fuerte, entendemos que por lo explícito que es, por digamos, la situación que se vive en ese video, puede que con la expansión, digamos, de las redes sociales, incluso personas menores de edad tengan acceso a él, y entendemos que por lo fuerte que prefiero, para estos efectos, por la presunción de inocencia de mi representado y por lo explícito del video, que se mantenga el carácter reservado. Esa es la solicitud de la defensa. Bueno, la verdad es que no hay ningún antecedente legal que se explicite por parte de la defensa para hacer reservada la audiencia. La audiencia es una audiencia pública, artículo 8 de la Constitución Política, que refrenda el artículo 8 del Código de los Tribunales, y las normas que el Código Procesal Penal establece, eventualmente y en forma bastante estricta, de una audiencia no se han señalado. Y además, en el caso particular que señala, que nos encontramos, perdón, es un video que se ha viralizado todo el día, fue incluso exhibido por un noticiario, al menos yo sé que un noticiario lo transmitió anoche, que yo lo vi, así que no ha lugar a la pretensión de la defensa. Bien, señor fiscal. Vamos a proceder. Un segundo, señoría, porque hay un tema tecnológico aquí. Acá. Señoría, le pido, por favor, si me puede confirmar que ya está en pantalla, porque a veces anda un poco, Yo no veo es que lo mismo. está una imagen detenida, me imagino que todavía no le pone play. Gracias, señoría, ahora lo voy a hacer.
Debe ser la banda, el ancho de su banda que me tocó. Voy a iniciar de nuevo a ver si... Me ve y se escucha mal. ¡Hey! ¡Hey! ¡Llame tiro! Bueno, señoría, sé que hubo algunos... ahí está. Ahí está, sí. Gracias, señoría. Bueno, las disculpas del caso fue un tema de señal, la verdad no era algo que pudiéramos prever, pero sin perjuicio de aquello se pudo apreciar más o menos la dinámica de los hechos, que es lo que nosotros queríamos poder mostrarle al tribunal respecto de cómo lo que dijeron los testigos, que es como partimos nuestra intervención, se condecía total y absolutamente con lo que muestra el video. Como también es absolutamente concordante con el dato de atención de urgencia que se citó en el parte policial y que nosotros mencionamos en la formalización. La dinámica de los hechos, como se puede apreciar en el video, es de una persona que efectivamente iba premunida, armada, digámoslo, con este palo que era de dimensiones bastante importantes, como lo puedo ver en términos de extensión, como también de peso, según se aprecia de solo ver ese video. El primer golpe hace que la víctima pierda el equilibrio y luego de esto los golpes van todos asociados a la parte superior y especialmente a la cabeza y rostro de la víctima. Entonces nosotros queríamos hacer ese énfasis, precisamente la policía hizo un análisis de este video y pudo percatarse y con todos los golpes fueron 14 agresiones, 14 golpes que le dio a la víctima, 14.
Y de estos golpes, como mencioné, la gran mayoría, según lo que se pudo apreciar en el video, fueron todos en el rostro y la cabeza en forma directa. Entonces, cuando nosotros en la formalización decimos que en este caso hay una intención de provocar la muerte, nos referimos precisamente a la cantidad de golpes, al área en el cual estos golpes se producen y precisamente a las consecuencias que de ello pueden derivar razonablemente. Frente a una víctima desarmada, frente a una víctima que había bajado sus brazos. También, señoría, los testigos daban cuenta de aquello, de que habían tenido una discusión en forma previa, pero que cuando llega con el palo, la víctima se tranquiliza y pudo apreciar, señoría, que estaba en una situación absolutamente falta de defensa. La víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse de esa agresión, ninguna. El primer golpe fue el que ya lo dejó en el suelo, y el resto pensamos nosotros, eso obviamente será materia de la investigación y respecto de las pericias médico-legales que se van a, por supuesto que están en proceso de realizarse. Pero son estas agresiones que dan cuenta de que aquí hubo un animus necandi claro, hubo un ánimo de provocar la muerte, y no es solamente aquí una pelea, una discusión, algunos golpes para poder tratar de resolver de una muy mala manera un conflicto. Esto fue mucho más allá de ponerle término al conflicto a través de una agresión física. Fue una agresión directa al rostro y a la cabeza con esa animosidad, señoría, de provocar la muerte. Después del análisis de este video, después de la declaración de estos dos testigos que los indicaron en forma absolutamente clara, que lo describieron y que su declaración es absolutamente coincidente con el video, se hicieron otras diligencias, las cuales fueron diligencias de confirmación, las cuales están en la carpeta investigativa, y que se refieren fundamentalmente a la entrada y registro, pero que fue voluntaria, firmada por el ocupante del inmueble, por otro de los ocupantes, donde en nuestro caso entendemos que no se ha vulnerado ninguna garantía frente a lo que indicaba la defensa al principio, lugar desde donde se pudo encontrar partes de las vestimentas. El imputado al momento de ser detenido, lo fue en unos momentos posteriores, había hecho cambio de parte de esas vestimentas, que era la polera que tenía debajo del chaleco reflectante. Se encontró la polera, se encontraron las chalas de goma que portaba, y también se encontró el arma utilizada, el palo que se ve en las imágenes. Respecto a aquello se hicieron algunas otras diligencias que, como mencionamos anteriormente, serán materia de pericias químicas y biológicas que están en proceso. Se hicieron otras diligencias confirmatorias relativas al análisis precisamente del video y de las prendas de vestir que se apreciaban, y es eso, son fotografías de las prendas de vestir. De hecho, la defensa no mencionó que esas fotografías estaban sin el rostro del imputado, eran solamente las prendas, y esas prendas, parte de ellas, más las que se habían incautado en el domicilio, evidentemente coincidían de una forma absoluta con las que se apreciaban en el video. Pero como insistimos, lo más fuerte acá son las pruebas otorgadas por los testigos y el video que fue debidamente entregado a la Fiscalía. Ahora, por otra parte, la víctima, como mencionamos, se encuentra en este momento en una situación de riesgo vital. En el dato de atención de urgencia que se entregó originalmente por el hospital, dice que tiene un trauma encefalocraniano grave, con compromiso de macizo facial y piso del cráneo, y luego, bueno, se nos informa que él se encuentra en coma inducido y que está precisamente en riesgo vital. Lo que de alguna manera confirma que la agresividad de esta agresión precisamente no solamente tuvo la intención de provocar la muerte, sino que era absolutamente idónea para poder provocarla. Las lesiones son absolutamente concordantes con la fuerza ejercida y con la frecuencia de los golpes. Por lo tanto, tenemos primero el video que da cuenta de la agresión. Segundo, se aprecian precisamente la cantidad de golpes. Y tercero, la gravedad de las lesiones producidas que tienen al borde de la muerte a la víctima.
De estos tres indicios importantes, podemos entender a nuestro juicio de una forma bastante clara de que aquí había una intención homicida y no fue solamente una agresión o una pelea o una forma de poner término, digamos, a través de una agresión física a una discusión. Por otro lado, señoría, también nos vamos a hacer cargo por si eventualmente surgiera algún argumento en este sentido. No vislumbramos en la dinámica de los hechos relatada por los testigos y vistas en el video que exista causa alguna de legítima defensa en este actuar. Ninguna. No se puede apreciar que haya alguna agresión. Puede haber habido una discusión, eso no lo desconocemos. Pero que haya habido una agresión ilegítima, por lo menos en el video y en la declaración de los testigos, no se aprecia. Y si la hubo, que nosotros entendemos que no la hay por parte de la víctima, la reacción es absolutamente desproporcionada respecto de una eventual agresión, la cual nosotros no tenemos en la carpeta investigativa del día de hoy ningún antecedente de aquello. La reacción es absolutamente desproporcionada, va absolutamente fuera de lo que pudiera ser teóricamente, si es que se esgrime alguna causal de legítima defensa, ni aún incompleta. Tampoco hay, en este caso, no se aprecia por lo menos una provocación tampoco de la víctima, sino que más bien en el video se aprecia en forma bastante clara que tenía los brazos abajo. Entonces no vislumbramos que exista nada de aquello. Y segundo, también la PDI, en caso de que pudiera esgrimirse, porque el actuar del imputado es excesivamente violento, eso se ve, y también uno de los testigos lo indica, que está absolutamente agresivo y violento respecto tanto de la discusión que sostuvo como también al momento de los golpes, lo que nosotros pensamos que pudiera argumentarse una eventual discapacidad o algún problema mental eventualmente que pudiera haberlo compelido a actuar de esa manera. Por lo menos de ya adelantamos que la CIP efectuó diligencias en el domicilio del imputado, como ya dijo, pero se entrevistó también al padre del imputado, el cual, según consta en el parte policial, se le informó a los funcionarios policiales que por lo menos él no tenía conocimiento de ninguna patología psiquiátrica, como tampoco él por lo menos tenía algún documento en ese momento. No sé si la defensa contara con alguna información diferente, pero por lo menos la policía el día de ayer no pudo rescatar ningún documento o antecedente concreto que diera cuenta de alguna afección psiquiátrica por parte del imputado. Entonces, señoría, nosotros pensamos que con estas evidencias, creemos que estas son las principales, como digo, hay otras fotografías, pero pensamos que esto es lo principal para acreditar la existencia del delito y la participación del imputado respecto del presupuesto material. Ahora, la necesidad de cautela, señoría, nosotros entendemos que hay un peligro bastante importante para la seguridad de la sociedad. El imputado tiene condenas antiguas, sí, no tiene reprochable conducta anterior, pero no ha tenido condenas relativas a delitos contra la vida de otras personas, por lo menos de esta naturaleza, eso lo vamos a aclarar. Pero, señoría, el homicidio ciertamente afecta uno de los bienes jurídicos, o el bien jurídico más importante que cuida nuestro ordenamiento, que es la vida. Y ciertamente en este caso, aun cuando sea un delito frustrado, afectó, lo pudo ver su señoría, de una forma gravísima y altísima la vida de la víctima. Ciertamente, da la pena asignada al delito, aún en su grado de frustrado, dada la penalidad que de todas maneras hoy por hoy es una pena de crimen, ciertamente ese indicador nos da cuenta de que hay un peligro para la sociedad, la alta penalidad asignada al delito, la afectación al bien jurídico más importante, y también ciertamente, señoría, da esta forma de actuación, si es que todo resulta bien para la víctima y logra salir de esta situación de gravedad. Ciertamente también hay un peligro para la víctima por la actuación y esta violencia. Ciertamente la libertad del imputado también, además de ser un peligro para la seguridad de la sociedad, lo será para la víctima, dada la agresión de que sufrió y fue sujeto, que se pudo apreciar claramente, y las consecuencias que ha tenido hasta en este momento para la víctima. Entonces, señoría, nosotros, estimando que existen antecedentes suficientes, tanto respecto del presupuesto material como también la necesidad de cautela, solicitamos la prisión preventiva del imputado. Gracias. Señor defensor.
Muchas gracias, su señoría. Bueno, desde ya adelantar que la defensa se va a oponer a la solicitud planteada por el ente persecutor en orden a que se decrete la medida cautelar más gravosa que contempla el ordenamiento jurídico. Su señoría, antes de hacerme cargo en este caso de los requisitos de los presupuestos materiales y la necesidad de cautela, esto es los requisitos de la letra A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal, la defensa entiende, su señoría, que es necesario dar un contexto, o bien, sí, dar un contexto a lo ocurrido y que comenzó con esta viralización del video. Su señoría, la defensa entiende que, entre comillas, este video viene a mostrar una cierta verdad, que es lo que se establece en poco más de 1 minuto y medio. Pero lo cierto, su señoría, es que esa es una parte, por no decir la última, porque de hecho cuando termina el video, después llegan, digamos, más personas, van donde la víctima, llega Carabinero, ese es el final. Pero también hubo un comienzo y hubo un desarrollo. En ese sentido, su señoría, entendemos que si, por ejemplo, se hubiese comenzado a grabar este video antes, probablemente habríamos estado 15 minutos viendo un cortometraje. Es decir, existió una situación previa en la que se da cuenta de una discusión. El fiscal fue contesta en señalar que efectivamente había una discusión. La discusión estaba englobada en el margen de una discusión por una mascota, por un perro. De hecho, en el video se señala y se logra escuchar cómo mi representado señala: ¿por qué le pegaste a mi perro? ¿Por qué le pegaste a mi perro? Esa era la causa de la discusión y de la pelea. Pelea que el fiscal, su señoría, señala que existen 2 testigos en la carpeta investigativa, eso es cierto, efectivamente, y las declaraciones de esos testigos dan cuenta de que efectivamente hubo una pelea previa a esta parte del palo. De hecho, antes de que llegara con el palo, porque en un minuto uno de los testigos dice que él lo va a buscar, que va a buscar a la casa el palo y la víctima se queda ahí esperándolo. Y de hecho, se acerca justamente esta persona del estacionamiento y le dice: oye, pero ¿por qué no te vas? No, yo me voy a quedar. Y se queda. Es decir, estaban en una situación, los ánimos, digamos, estaban en una situación de una pelea. El tema, su señoría, acá, y que es relevante para dar este contexto, es que esto es un hecho que tiene que ver con un tema concreto. No es que esta persona sea una persona violenta en el lugar. De hecho, mi representado es conocido como el limpiador de autos de la zona. Él trabaja desde el año 2014 en esa misma cuadra y no ha tenido jamás un problema, al menos que esté judicializado o que exista alguna denuncia previa respecto de él en ese tenor. Por tanto, su señoría, entendemos que es un hecho aislado que parte con este contexto de una rencilla. De hecho, su señoría, una de las declaraciones justamente que invoca el fiscal dice relación, bueno, por protección del nombre, digamos, no voy a señalar el nombre, el fiscal entiendo que tampoco lo hizo, pero el cuidador justamente del estacionamiento, el dueño del estacionamiento, en un minuto señala: el David, haciendo referencia a mi representado, tenía un sangrado en la boca y la otra persona solo discutía con él, haciendo referencia a la otra persona como la víctima. Es decir, mi representado, durante el momento en el que discuten y están en esta rencilla, ya estaba golpeado. Claro, el video no se ve, porque en el video, en definitiva, obviamente la persona lo comienza a grabar cuando la situación ya está mucho más alterada y cuando tiene un palo en la mano. Y por cierto, eso es impactante y por tanto con los medios tecnológicos con los que contamos hoy en día nos permiten relucir eso. Pero en definitiva, y en el video no se ve porque mi representado está de espaldas hacia la cámara, pero sí se logra ver, lo ve, digamos, una persona in situ, testigo en el sitio del suceso, que por cierto comparte la opinión del fiscal en el sentido que es extraño, no siempre se ve eso, y menos con el video, digamos, pero está. Y esa persona declara efectivamente que mi representado tenía un sangrado en la boca, sangrado que por cierto se lo hizo a la otra persona al momento de las discusiones que tenían. Es decir, cuando el fiscal nos señala en esta audiencia que no tiene ningún antecedente que diga relación con que mi representado no sufrió una eventual agresión hacia su persona, eso es falso justamente con los antecedentes que obran en la carpeta. No es porque me lo dijo mi representado, que por cierto, desde allá yo lo entrevisté y lo vi y efectivamente tenía ciertas agresiones en su rostro, pero aquí lo hizo una persona objetiva, ¿ya? Que es la víctima. Entonces, ese es el contexto, su señoría, un contexto de una discusión, de una rencilla que dura mucho más de 1 minuto y medio, insisto, ese es el final del video, pero hay un contexto previo. Perdón, abogado, no lo entendí. Dijo que es la víctima. La víctima, si la víctima no ha declarado. ¿Se refirió a otra persona? Que digo que el testigo da alusión a la víctima en su declaración. No hablo de la víctima. Ese testigo, según usted, y lo dice en la carpeta, que la víctima habría agredido la boca al imputado y por eso le tenía sangre, ¿eso es lo que dice ese testigo? Dice, discutían por pelea de perro que se produjo en la calle, el David, haciendo alusión a mi representado, no la víctima, dice, el David tenía un sangrado en la boca, eso dice, y la otra persona, haciendo referencia a la víctima, solo discutía con él.
Y eso también se da cuenta. Haya agredido en la boca al imputado. ¿Qué es lo que usted dijo? Que dijo, porque eso me No, no. aclarar. Ya. Claro. Okay. Entonces, y eso también se da cuenta, por ejemplo, en la parte del video en el que mi representado va con el palo y la víctima le empieza a poner la cara. No sé si su señoría puede ilumbrar eso. Bueno, ese es el contexto, su señoría. Ahora, haciéndome cargo específicamente del presupuesto material, la defensa, su señoría, va a cuestionar en este caso la letra A del artículo 140, esto del presupuesto material, lo que dice relación con los antecedentes que den cuenta de la existencia del delito, que permitan presumir la existencia del delito. En este sentido, nosotros no compartimos la calificación jurídica que realiza el ente persecutor. La defensa entiende que no estamos en presencia de un delito de homicidio frustrado. ¿Y por qué digo esto, su señoría? Porque este animus necandi o esta intencionalidad de matar patente que hace referencia al fiscal, en definitiva, entendemos que es un error señalar eso de que aquí podría efectivamente existir un dolo directo. Es imposible porque el grado de desarrollo del delito está en este caso frustrado. Entendemos que si la persona realmente hubiese tenido esta intencionalidad de dolo directo, es decir, de este elemento cognitivo y volitivo, de yo querer matar a la persona y realizar, obviamente, y llegar a ese resultado, él lo podría haber hecho. Y lo podría haber hecho justamente porque la persona estaba indefensa, tenía el medio para hacerlo, tenía el tiempo, no había intervención de terceros y no lo hace. Por tanto, no podemos hablar de un dolo directo. ¿Qué nos queda? Un dolo eventual. De aquí surge un segundo problema, desde un plano ya dogmático, y luego me voy a hacer cargo de un plano más práctico. Desde el punto de vista dogmático, su señoría, no puede proceder el dolo eventual porque el delito, como bien señalé, está frustrado. Y la frustración para estos efectos es incompatible con el dolo eventual, justamente porque el dolo directo es lo que va a la consumación. Por algo no existe dolo de tentativa ni de frustración. Conforme al artículo 7, su señoría, que establece estos grados imperfectos, el grado de desarrollo frustrado es que el sujeto lleva a cabo toda la acción de la conducta y que en definitiva no se consuma por razones independientes o ajenas a su voluntad. Por tanto, su señoría, no puede existir dolo eventual en fase imperfecta porque la misma persona, como se da cuenta en el video, se desiste de realizar la acción que señala el fiscal del ánimo matador, digamos. Entonces, la persona evidentemente no acepta para estos efectos el resultado y por tanto malamente podemos estar en una consideración dogmática, por cierto, de dolo eventual. Tampoco esta defensa entiende, su señoría, que tampoco podemos estar en presencia de dolo eventual por un tema de la propia representación que para estos efectos tiene mi representado. ¿En qué sentido? En que al imputado el único resultado que se le representa en ese momento es el de lesionar. Es decir, pegarle con el palo e irse, pero jamás tiene una representación del dolo eventual, claro, de matar. Su señoría, para estos efectos, en términos ya doctrinarios, la fórmula de Frank para definir el dolo eventual es: sea cual sea el resultado, yo lo hago igual. ¿Y por qué? Porque yo acepto el resultado. En el caso concreto, él no lo hizo igual, sino que se detuvo y de hecho, en el video que su señoría pudo apreciar, él se va caminando. Y esto es precisamente porque no hay un dolo de matar, sino que hay un dolo de lesionar, o un animus laedendi, pero no un dolo de matar o un animus necandi como nos pretende plantear en esta audiencia el fiscal. Si hay dolo para estos efectos de lesionar, su señoría, porque cuando la víctima queda mal herida, la persona de todas maneras sabe cuándo parar. La defensa entiende también, su señoría, que la dinámica de los hechos que dan cuenta de que en un minuto, como su señoría puede apreciar, la víctima ya está entregada, está asumida en el suelo. En ese sentido, es fácil poder, digamos, de la posición del imputado con el palo, sin personas que intervengan, es fácil, teniendo los medios, por cierto, es fácil, si estuviese querido, haberla matado. En el fondo, si tuviéramos que plasmar la mente del imputado, la defensa entiende que sería como, y ahora tienes para que aprendas, como una lección, que, por cierto, no justifico la acción, lo que yo simplemente estoy señalando es que este ánimos de matar no existe. Él tenía el ánimo de lesionar, y por cierto puede ser reprochable, pero para estos efectos, en cuanto a la calificación jurídica que realiza el fiscal, desde el punto de vista dogmático no procede, y desde un punto de vista práctico tampoco. Y no procede desde un punto de vista práctico porque, si bien es cierto, el video se nos presenta en esta audiencia como que es determinante, porque efectivamente muestra a una persona golpeando, también hay que ver otros aspectos del video, como por ejemplo, no hubo intervención de terceros. Si bien es cierto, se ve que hay personas alrededor, ningún tercero intervino. Por tanto, cuando el delito frustrado dice que el delito no se consuma por hechos o causas ajenas a la voluntad de mi representado, él podría haberlo hecho, y no lo hizo.
Por otra parte, mi representado se va caminando, justamente porque él entiende que ya le dio la lección que quería por esta rencilla previa en la que la víctima había golpeado a su perro y por esto se ofusca mi representado, pero jamás con la intención para estos efectos de matarlo, digamos. De hecho, le da el último golpe, que se puede ver al final, y se va. Y es determinante esa idea, su señoría, porque no se va corriendo, se va caminando. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca tuvo la intención de matarlo. De hecho, cuando a mi representado lo toman detenido justamente en esa misma cuadra. Es decir, no es que él huyó y se convirtió, digamos, en una persona prófuga para estos efectos, sino que la persona se va con toda calma y que, en definitiva, eso es un antecedente o un elemento que da cuenta de que efectivamente él jamás tuvo esta intencionalidad de matarlo, ni siquiera representándose tal posibilidad. ¿Por qué? Bueno, ya por los argumentos esgrimidos recientemente. Nadie intervino para estos efectos, su señoría, por tanto entendemos que desde el plano dogmático, desde el plano de vista práctico, no procede la calificación jurídica. Bajo ese entendido entendemos, su señoría, que estamos en presencia de un delito de lesiones, graves por cierto. Todavía no podemos estimar si estamos en un delito de lesiones del 397 número 1, 397 número 2, es decir, graves, gravísimas o simplemente graves. Todavía no tenemos digamos, la ficha clínica efectiva o el dato completo, digamos. Todavía está en análisis y en proceso, si es que, por ejemplo, se podría satisfacer alguna de las hipótesis conductuales, digamos, del 397 número 1. Por tanto, entendemos, su señoría, que al menos a día de hoy estamos en un delito del artículo 396.2, al menos, que sería un simple delito para estos efectos. Su señoría, en cuanto a la necesidad, bueno, bajo el entendido, obviamente, de este cambio de calificación jurídica, la necesidad de cautela cede en pos del delito cometido. Esto, su señoría, más allá de la connotación pública que tenga el caso. Yo entiendo que ya, bueno, se señaló en la audiencia, es un caso que está bastante viralizado, de connotación social, que por cierto es muy fuerte y puede dar pena al respecto, pero nosotros tenemos que fallar o tomar decisiones junto con los antecedentes que obran en la carpeta, que es el video con los aspectos que yo también le señalo, y con los principios que regulan la prisión preventiva. Y por tanto entiendo, su señoría, que decae esta necesidad de cautela para este delito que el fiscal señala como grave, que en definitiva vulnera este gran bien jurídico preciado, que por cierto lo comparto, pero que para estos efectos, en este caso concreto, no comparto la procedencia. Entendemos, su señoría, que en virtud del artículo 122 del Código Procesal Penal en relación con el 139, esto es el carácter excepcional, subsidiario y de última ratio que tiene la prisión preventiva, es que las medidas cautelares personales deben ser estimadas como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad de la sociedad o de la víctima, y con ello poder decretar en este caso una prisión preventiva. La prisión preventiva tiene el carácter subsidiario. Entonces la pregunta que debe cuestionarse para estos efectos el tribunal ¿es la prisión preventiva la medida cautelar más idónea, coherente, proporcional y lógica para estos efectos? Y la respuesta, entiende la defensa, es no. Y es no, ¿por qué? Porque ¿qué diferencia este caso, por ejemplo, de todas las lesiones que se ven en el día a día? Porque acá lo grabaron, ese es el punto. Pero lesiones se ven todos los días. Obviamente, esto lo digo bajo la lógica de que no estamos en el presupuesto del homicidio frustrado que plantea el ente persecutor. Su señoría, el fiscal señala que mi representado tiene antecedentes anteriores o condenas. Yo recibí hoy día la carpeta investigativa, en el extracto de filiación al menos no aparece ninguna. En ese sentido, entiendo que al menos según los antecedentes que el propio fiscal que presentó a esta defensa, no figura. De todas maneras, no siendo así, por ejemplo, según lo que señala el propio fiscal, no tiene ningún tipo de delito que diga relación para estos efectos con algún bien jurídico vulnerado, con alguno de esos delitos, a la salud, a la integridad física, a la integridad psíquica o a la vida de las personas. Es decir, en la vida de mi representado, la acción que se ve en el video y por la cual hoy día se le están imputando cargos es absolutamente aislada. No es un hecho cotidiano de su vida. Es una persona que en definitiva se vio envuelta en una situación así, pero nada dice relación ni nada tiene que ver con el tema de ser una persona que por su conducta previa o anterior pueda ser constituida el día de hoy en este estadio procesal como una persona peligrosa para la sociedad. La peligrosidad para estos efectos, su señoría, tiene que hacerse en base a una valoración de los antecedentes de la carpeta. Y con toda la argumentación anteriormente señalada, su señoría, para no ahondar más en ese tema, entendemos que no se satisface ese presupuesto de peligrosidad. El artículo 140, su señoría, entrega criterios
para estimar cuándo una persona puede ser considerada un peligro para la seguridad de la sociedad, pero desde ya señalamos, su señoría, que son criterios orientadores y no vinculantes. Entendemos, bajo esa lógica, su señoría, que no estamos frente a los presupuestos del artículo 140 para estimar, digamos, que la persona es un peligro para la seguridad de la sociedad, con los antecedentes que obran en la carpeta y con los antecedentes previos o coetáneos de mi representado para el enfrentamiento que existen, digamos, para enfrentar esta audiencia. Además, su señoría, mi representado se queda, después de que ocurran todos estos hechos, él se queda en el sitio del suceso, o sea, no literal, digamos, pero se queda en esa misma cuadra. Carabineros no tuvo que ir a buscarlo, por tanto, entendemos que no es una persona que es refractaria al sistema y que, por tanto, se esté en condiciones de poder decretar la medida cautelar más gravosa que contempla el ordenamiento jurídico. Los principios que rodean la prisión preventiva dicen relación con la necesariedad y con la proporcionalidad. Entendemos que, considerando que estamos en un delito de lesiones graves, es que, insisto, todavía en el estadio procesal que estamos no podemos calificarla de una o cual, pero al menos estamos en el 397. El 397 número 2 es un simple delito, su señoría. Mi representado, insisto, podemos tener a día de hoy 11.6 dependiendo del extracto de filiación que al menos yo tengo, que se me fue enviado hoy día. De no ser así, el fiscal de igual manera señaló que tiene condenas bastante antiguas que entendemos y asumimos que están para todos los efectos prescritas. Por tanto, haciendo algún tipo de prognosis de pena, es muy probable que mi representado cumpla en libertad. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la ley 18.216 establece y contempla, digamos, exclusiones de carácter general, entre las cuales se encuentra para estos efectos el homicidio simple, lo cierto, su señoría, es que el mismo artículo primero de la ley 18.216, modificada por la 20.603, hace alusión a que dicho homicidio debe ser en carácter de consumado y en calidad de autor. En este caso tenemos la calidad de autor, pero no tenemos la calidad de consumado, por tanto se ha entendido que si no se encuentra en ese grado de desarrollo, puede ser susceptible de una aplicación de una pena sustitutiva. Por tanto, su señoría, entendemos que en términos de necesidad de cautela no existen antecedentes suficientes en este estadio procesal para establecer que mi representado es un peligro para la seguridad de la sociedad. No ha sido condenado anteriormente, no tiene procesos anteriores por causas de violencia y por tanto entendemos que es una situación completamente aislada a la que él está enfrentando el día de hoy. En cuanto a la necesidad de protección de la víctima, por cierto, su señoría, entendemos que existen otras medidas cautelares absolutamente proporcionales para establecer esa finalidad del procedimiento y esa finalidad de aseguramiento en términos de la seguridad de la víctima. En ese sentido, su señoría, entendemos que con los antecedentes obrados acá, con la exposición que realiza el fiscal de los antecedentes con los cuales obra la carpeta investigativa y que pretende fundar la prisión preventiva, que por cierto nosotros ya nos hicimos cargo en su momento respecto de estos atisbos de ilegalidad que pudimos apreciar como defensa, entendemos que un arresto domiciliario digamos, en el régimen que su señoría estime, podría ser absolutamente total, no hay problema con eso, entiende la defensa, pero es un arresto domiciliario total, satisface absolutamente los fines que pretende hoy día cautelar el fiscal con su investigación y cautelar con la víctima. Sobre todo, su señoría, porque la víctima, como bien señaló el fiscal, está de manera grave, está en la clínica o en un hospital, pero no se encuentra, digamos, en capacidad de que el imputado vaya a poder ir donde ella. Y sobre todo, su señoría, porque se habla de las medidas cautelares menos intensas, englobándolas a todas. O sea, cuando uno hace referencia a menos intensa, engloba a la firma y engloba al arresto domiciliario, pero no podemos olvidar que el arresto domiciliario también es una restricción absoluta de la libertad. La cumple en su casa, por cierto, pero existe para estos efectos una restricción de libertad de la persona. Por tanto, su señoría, entendemos como defensa, y por cierto poniéndonos a la prisión preventiva solicitada por el ente persecutor, que efectivamente el arresto domiciliario, el artículo 150, letra A del Código Procesal Penal, satisface absolutamente los riesgos y lo que pretende cautelar el fiscal con su investigación y con la seguridad de la víctima. Bien, pues, bueno, la defensa ha planteado la discusión en el presupuesto material de la letra A del 140, es decir, él estima que no sería un delito de homicidio el que nos habría presentado el fiscal el día de hoy. Y la verdad es que yo no comparto esa opinión. Bueno, parto de atrás. Para acoger medidas cautelares, y entre ellas la prisión preventiva, que es la que ha pedido el fiscal, se requieren 3 requisitos, según el artículo 140. Uno de ellos es que existen antecedentes que justifican la existencia del delito. Segundo,
Existen presunciones fundadas que el imputado participó en él. Y tercero, que existe necesidad de cautela. Es decir, que la prisión preventiva del imputado sea necesaria para el hecho de la investigación, sea necesaria para proteger a la víctima, o sea necesaria porque se estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Y el 140, en su parte final, establece como definición técnica que habrá que entender por peligro para la seguridad de la sociedad. No una definición semántica o lo que podría entender el ciudadano a pie, ¿ya? Que es un peligro para la seguridad de la sociedad, sino que una definición de carácter técnico. Pero vamos a ir despejando a poco. La letra A del 140, que como dije, exige que el Ministerio Público haya aportado antecedentes que justifiquen la existencia del delito, y lo cierto es que, bueno, como habría dicho mi abuelita, una imagen vale más que 1000 palabras. El video que se ha viralizado y que el fiscal nos ha presentado hoy día es bastante revelador del designio delictivo del imputado. Yo no comparto la opinión del abogado defensor que estima que aquí habría, en el peor de los casos, para él un dolo eventual. No. O sea, fueron 12 golpes directos al cráneo. 12, si no 14, pero al menos 12. El primero, e incluso podría discutirse que con el primero bastaba ya para revelar el dolo directo, porque fue ante una víctima indefensa, con los brazos abajo y seco. De hecho, el sonido fue sobrecogedor, que se escuchó al primer impacto en el costado izquierdo de la cabeza de la víctima. Y luego allí, y la víctima inmediatamente se notó que quedó, perdonen la expresión, pero quedó noqueado. Y allí el imputado le pegó una y otra vez. 11 golpes, 13 golpes más, y yo al menos advertí que fueron, la policía dice que fueron 13 más en la cabeza. No podría afirmarlo categóricamente, pero al menos yo conté 11 golpes más directos a la cabeza, directos al cráneo, y de allí eso es coincidente, es coherente, es consistente con el informe médico, que señala que tiene una fractura en la base del cráneo y en el macizo facial, o sea, por detrás y por delante. El imputado le fracturó completamente el rostro. Entonces, me cuesta entender que ahí no habría habido dolo de matar. ¿Qué habría querido el imputado? Simplemente lesionar. Me parece que con el primer golpe pero podría conceder que podría ser discutible, porque la víctima podría haber muerto solo con el primer golpe, de lo contundente y potente que fue. Pero no solo, sino más acá tuvo intención de rematarlo. No estoy de acuerdo con la defensa en el sentido que porque la conducta que él tuvo de haberse ido, la verdad es que a mi juicio resulta irrelevante para despejar, confirmar o negar el ánimo necandi del imputado. Que las otras personas no hayan intervenido es sumamente interpretable. A mí me parece razonable que nadie haya querido intervenir porque nadie quería verse perjudicado por la conducta del imputado. Así que me parece que las lesiones, bueno, esperamos todos que la víctima no fallezca, pero sin duda que aquí, y si no fallece, va a ser no porque el imputado se haya arrepentido o haya desistido de su designio delictivo, no, o por un hecho completamente fortuito o ajeno a la voluntad de él. El video, el informe, los testigos declaran, y tampoco como intentó sugirió la defensa, de que habría una suerte de agresión previa legítima. La verdad es que no se ve. Incluso cuando yo le pregunté si efectivamente ese testigo habría afirmado de que la víctima lo habría no, dijo que no, que él vio que el imputado tenía sangre en la boca, pero no hay ningún antecedente, ni siquiera ese testigo que haya dicho que la víctima haya agredido. Lo que uno ve en el video, y probablemente puede ser consistente con lo que ocurrió antes, no lo sabemos. Y eso la verdad es que no sé si tiene relevancia saberlo, porque lo que uno ve es una conducta pasiva. Uno podría especular respecto a por qué la víctima que se quedó allí. Es cierto, pero eso desde el punto de vista jurídico es irrelevante determinarlo. Claro, a lo mejor un ciudadano se habría ido, habría evitado, sobre todo cuando iban al palo, pero bueno, eso no es relevante jurídicamente. Lo relevante jurídicamente es que la conducta del imputado fue golpear contundentemente con un palo inmenso en la cabeza a la víctima y luego intentó rematarlo con 11 golpes más directos al cráneo, en el macizo facial y en la parte de atrás, y por eso que eso es consistente, como dije hace un rato atrás, con las lesiones que observa el informe médico. Por eso yo estimo que aquí hay un delito de homicidio.
Bueno, la defensa no discutió la letra B, que es presunciones fundadas de participación. Claro, la defensa estima que serían solamente lesiones graves, porque, como ya dije, ya no estoy de acuerdo. Del punto de vista de esa cautela, es decir, si es necesario que el imputado quede en prisión preventiva, me parece que se han justificado los antecedentes. Una de las hipótesis que plantea el artículo 140, en estas definiciones técnicas que digo yo que el 140 establece y da como guía al tribunal para estimar que la libertad de un ciudadano es peligrosa para la seguridad de la sociedad, es la gravedad que establece la ley, la pena por este delito. El delito de homicidio tiene una pena de presidio mayor en su grado medio, esto es entre los 10 años y un día y 15. Si es frustrado, según la regla de determinación de pena, conforme al artículo 51 del Código, la eventual pena a imponer sería de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 años y un día y 10. Todo ese rango de pena eventualmente podría haberse puesto al imputado, cuestión que hace estimar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Desde el punto de vista semántico, claro, me parece que la defensa dijo que el imputado nunca había tenido una conducta de este tipo, pero lo cierto es que uno no observa mayor justificación por una conducta tan grave y tan brutal como aquella. Entonces, en alguna medida también tiendo a compartir la definición semántica de la expresión peligro para la seguridad sociedad. Así que vamos a coger la medida cautelar de prisión preventiva, orden de ingreso. Respecto al plazo de investigación, señor defensor. No hay oposición al respecto, su serio. Bien, 120 días plazo de investigación es la que había pedido el Ministerio Público. Considerando obviamente lo También. Termina esta audiencia. Gracias. Hacemos un 2 minutos, 3 minutos, sí. Yo sería, gracias. Sí.